Hola, hoy vamos a ver un simulador para cargas sociales de colegios de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este simulador permite calcular las cargas sociales simulando la declaración en línea, o sea, el servicio con clave fiscal que tiene AFIP a estos efectos. Y lo bueno es que uno lo puede hacer sobre esta planilla sin necesidad de estar conectado a internet. Entonces uno puede modificar parámetros y ver el efecto que tiene en los cálculos de tanto aportes como de contribuciones. Ustedes saben que los servicios fiscales, los servicios con clave fiscal de AFIP trabajan a partir de ciertos parámetros y de ciertos montos, y ellos se dedican en forma autónoma al sistema de liquidación que usemos. Ellos se dedican a hacer los cálculos tanto de las retenciones al empleado como de las contribuciones del empleador. Entonces, en este caso, este especie de calculador de cargas sociales está especializado en establecimientos educativos. La primera cosa a saber es que los establecimientos educativos privados son tipo de empleador 7. Al colocarle ya tipo de empleador 7, esto hace que algunas reducciones y algunas excepciones respecto de contribuciones ya, digamos, se activen y comiencen a funcionar como corresponde, digamos así, para este tipo de empleador. Bueno, fíjense que los convenios o los encuadres que tiene un colegio privado se ven reflejados en cada código de actividad. El código 38 son los docentes programáticos. El 92 son los docentes extraprogramáticos. Los mixtos, que pueden ser a la vez programáticos y extraprogramáticos, también son 38 en la jurisdicción de Cava. Y los no docentes, en el caso de Cava los no docentes suelen ser del convenio 8890, suscripto entre SAOEP y los empleadores, son código 39, ¿no? Entonces, los parámetros que están puestos en gris son los que no cambian, y los que están puestos en blanco son los que sirven para jugar y para cambiar e ir probando qué pasa con estas contribuciones cuando yo hago variación de estos parámetros. Bueno, por ejemplo, 8.999,90 es actualmente el mínimo que debe recibir una obra social para atender a un empleado que quiera hacer uso de ella. Pero este mínimo es algo voluntario. Equivale el mínimo de obra social a 2 bases imponibles mínimas. Es voluntario porque podría ser que el empleado no quisiera hacerse cargo de pagar esta diferencia porque a lo mejor cuenta con la obra social de su cónyuge. Pero si quisiera disfrutar de esta obra social, debe hacer un aporte por este mínimo. 146.246,86 es a la fecha, a septiembre del 2019, la base imponible máxima. Bueno, por ejemplo, otros parámetros que pueden cambiar para hacer la simulación es el monto de sueldo bruto remunerativo, el monto de SAC si hubiera, el monto total de no remunerativos y el incentivo. El incentivo porque es un caso mixto que, si bien es un no remunerativo, tiene obra social. Estos son los que hay que discriminar para ver cómo juegan. Bueno, otros parámetros que pueden variar son la obra social. Hay que indicar si el empleado tiene una obra social o una obra de directivos. Esto tiene que ver con el ex-ANSAL, que ahora se llama Fondo Nacional de Redistribución. ¿Por qué? Porque genera distintos porcentajes de distribución entre la obra social y el ex-ANSAL, si la obra es de sindical o es de directivos. También hay que indicar si corresponde o no mínimo de obra social. Recuerden que es lo que dijimos recién,
En este caso es algo voluntario por parte del empleado. Si el empleado quiere tener obra social y acepta la retención, a él se le descuenta en forma adicional el 3% de retención que le corresponde como empleado y más el 6% que le corresponde a su empleador. Adherentes son personas que no están en el grupo familiar primario de un empleado, pero que el empleado quiere, digamos, que gocen los beneficios de su obra social. En ese caso, la obra social, por ley, le cobra un 1,5% más por cada adicional. Bueno, después otro parámetro cambiable es el porcentaje de RT, porque esto depende de cada contrato con cada empleador, y el seguro de vida, si corresponde o no, que generalmente corresponde. Entonces, quiere decir que jugando con estos montos y jugando con estos parámetros, se obtiene, en primera instancia, esta distribución en remuneraciones. Obsérvese que como el empleado, en este caso, el puesto de este empleado es 38, o sea, sería una persona que puramente es docente programático, entonces a la remuneración 1 no le va nada, porque la remuneración 1 es la que se va a utilizar para calcular la jubilación de ANSES, y esta persona eso lo hace a través de la 7, porque la 7 es la caja especial que tienen los docentes por ley 24016 en la jurisdicción de Cava. Entonces quiere decir que los 36.000 que tiene esta persona, 24 más 12, 36.000 sujetos a retención jubilatoria, no los tiene en el ANSES, sino que los tiene en esta jubilación caja especial, que es la remuneración 7. La correspondiente a contribuciones jubilatorias, tanto de jubilación como del Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados, ley 19032, van a través de la remuneración 2. Esta remuneración 2 entonces se utiliza para calcular la contribución patronal sobre ambas, es decir, sobre jubilación y sobre ley 19032. La 3 no se usa en caso de establecimientos educativos. La 4 es la retención, la que se va a utilizar para la retención de obra social. O sea, 37.210 corresponde a 24 más 12 más el incentivo, porque este incentivo tiene obra social. La 5 es la retención para ley 19032, la que se va a utilizar para calcular esa retención. La 6 se utiliza solamente en el caso de docentes programáticos de jurisdicción Cava, se utiliza para calcular un decreto que se llama 137/5, que es un 2% adicional que tienen este tipo de personal para la caja jubilatoria, que después va a mejorar su jubilación. Entonces quiere decir que siempre se comporta en paralelo con la 7. La 6 para el 2%, la 7 para el 11%, que va a la caja especial de los docentes de Cava. Bueno, la 8 se utiliza para la contribución sobre obra social. O sea, en este caso es 24 más 12 más 1210. Esta es la contribución. Y la 9 va prácticamente todo, porque acá también se incluyen los no remunerativos. Los no remunerativos tienen ART. Entonces, como la 9 se utiliza para el cálculo de la ART, entonces acaba el total de remunerativos y no remunerativos. Obsérvense que todo lo que dijimos está en estos, digamos, parándose en los letreros de remuneraciones, y ustedes con esto pueden ir practicando y entendiendo qué sucede. De acuerdo a este cuadro que dependió de estos parámetros, fíjense que acá se produce el cálculo al igual que sucede en declaración en línea. Fíjense que acá, de acuerdo a estos parámetros, no se generó SIPA, sí se generó INGIP, que es la ley 19032, y bueno, esta es la contribución que le corresponde a la jurisdicción Cava
para jubilación, porque ellos tienen una reducción, esta para el ex-PAMI, o sea, para la ley 19032. Acá está desglosado de acuerdo a si la obra social es de directivos o es sindical, está desglosado el ex-ANSAL. En seguridad social va el ANSAL, que se saca a su vez de la obra social. Bueno, entonces el total de contribuciones y de aportes de esta persona sería 10.208,64 para estos montos que especificamos. Obviamente, si yo acá, en vez de poner 24, pusiera, por ejemplo, 30.000, este monto varía. Entonces, lo que está bueno este calculador es para jugar con estos parámetros y entender cómo se comporta el aplicativo de declaración en línea en base a estos parámetros, que son los únicos que cambian. Todo esto que dijimos es para el docente programático. Fíjense que el docente extraprogramático tiene sus propios parámetros, también permite hacer el mismo tipo de juego. Fíjense que acá sí la jubilación ya va para el cálculo del 11% del CIPA y no para la caja especial de los docentes programáticos, porque en este caso es un extra programático. Y bueno, y se procede igual que el caso anterior. Los extra programáticos no tienen conceptos no remunerativos, entonces digamos propios del encuadre. Entonces, en este caso es que directamente se ingresa el sueldo y el SAC. Tampoco tienen incentivo. Este es un mixto. En el caso de los mixtos, fíjense que sucede que esta persona tiene haberes programáticos 24.000 y haberes extraprogramáticos 12.000. ¿Por qué? Porque en el establecimiento donde trabaja debe tener 2 puestos o más. Algunos programáticos y otros extraprogramáticos. En este caso, esta persona tiene 24.000 más 12, que es el aguinaldo, en el ejemplo 36.000, que irían a la remuneración 7, que es la que corresponde a la caja especial de los docentes de CABA. Y 12 más 6, 18, que irían al CIPA. O sea, 18 es la parte de sus saberes que, aporta el 11% al CIPA, y 36 es la parte de sus saberes que aporta, es un 11% también que aporta a la ley 24016. Pero fíjense que la 2, que es la contribución, va toda junta, 36 más 18, 54. En el caso de la obra social, retención, 55 2 días, porque a los 54 se le sumó el incentivo. Entonces, y en el caso de la 9, que es para la RT, están sumados también los no remunerativos. Entonces, jugando con estos parámetros, se obtiene como resultado lo que va a ser la declaración en línea. Por último, nos queda los no docentes, convenio 8890, de la misma forma. Como ellos no tienen no remunerativos como remuneraciones habituales de encuadre, tampoco tienen incentivo, entonces se juega con sueldo SAC y con estos parámetros que están acá. Entonces fíjense que acá se generó esta tabla que genera estos aportes y estas contribuciones. La diferencia que pueden llegar a tener ellos es lo que se llama tiempo parcial. Como este tipo de personal, este encuadre, está, digamos, habilitado a trabajar jornada reducida, la jornada legal semanal son 45 horas, pero un empleado en esta actividad puede trabajar 25. Si no llega a 2/3 de las 45 horas, se puede proporcionar por hora. Pero la obra social siempre se debe aportar y contribuir por el total de la jornada legal semanal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que acá yo pongo la diferencia entre la jornada reducida y la jornada completa, porque sobre este monto que yo pongo acá se va a calcular la obra social extra que debe pagar, tanto el empleado en sus retenciones como el empleador en sus contribuciones, que se ve reflejada acá.
Fíjense, de jubilación el bruto es 36.000 y de obra social el bruto es 37.000. La diferencia es la diferencia entre la jornada completa y la jornada reducida. Bueno, este simulador, calculador de cargas sociales es muy útil para entender cómo funcionan las cargas sociales y para hacer pruebas, cuando uno está aprendiendo o aún desconoce este tema, o cuando se producen cambios. Recuerden que siempre pueden descargarlo, actualizado en nuestro sitio, y para lo cual pueden solicitar un usuario y una contraseña, o sea, una clave de acceso a el mail que está adjunto al sitio donde está este video. En la leyenda figura un mail, a ese mail le pueden enviar un pedido y la persona del estudio se va a comunicar con ustedes y les va a otorgar una clave para que permanentemente y en forma actualizada puedan descargar este calculador de simulación. Saludos cordiales.